Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis técnico de acciones españolas. Como siempre, antes de empezar, vamos con el disclaimer y arrancamos. Acciona. En temporalidad semanal vemos cómo finalmente ha llegado el rebote en el punto marcado en el vídeo de la semana pasada, teniendo confirmada la SMA20 como soporte. El RSI está buscando reacción al alza en zona intermedia, mientras el estocástico está en zonas intermedias altas. Por tanto, podríamos tener recorrido para buscar como mínimo el ataque al zonal de resistencia superior o incluso buscar la SMA 200 semanal. Además, vemos cómo se está manteniendo el volumen esta semana. Si bajamos a temporalidad diaria, encontramos superación de la SMA 50 y en estos momentos luchando contra la SMA 20 diaria, que en caso de superación dejaría el camino libre para ir a buscar el zonal de resistencia comentado o incluso el último máximo, donde también podría encontrarse con la SMA 200 diaria, por lo que parece que el zonal de los 138, 35, 40 podría ser fin de el actual movimiento iniciado. Además, vemos cómo se está produciendo con incremento de volumen el movimiento impulsivo, por lo que podría tener continuidad. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a buscar los zonales comentados, y además vemos cómo MACD está girándose al alza sobre línea 0, pudiendo dar corte al alza sobre línea 0 y reingresando por encima si supera e inicia o continúa el movimiento impulsivo, teniendo como puntos de control en primer lugar el zonal indicado y en caso de superación posible fin del actual movimiento en el entorno de los últimos máximos y donde se encontraría con la SMA 200 diaria y semanal. Acción energía. En temporalidad semanal no ha conseguido reaccionar desde el zonal de soporte de los mínimos históricos previos, pero de momento se mantiene sobre el primer punto de control o resistencia, la SMA 20. Vemos dos jornadas semanales con bastante volumen, lo que podríamos estar construyendo de nuevo el zonal de suelo. RSI a la baja en zonas intermedias bajas, con el estocástico buscando su parte intermedia. Precaución si pierde el zonal en el que se encuentra, ya que podría iniciar o continuar la corrección hacia el zonal de mínimos históricos, ya que tienen recorrido los indicadores y contaría finalmente con el apoyo del MACD cortando a la baja. En temporalidad diaria, como digo, se mantiene sobre el zonal de soporte, con el RSI ya acercándose a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene bastante recorrido, con el estocástico buscando salir de ella. Primer punto de control o resistencia, la SMA 100 diaria en los 26.20 aproximadamente, y en caso de superación, justo cerca de la parte media del rango de lateralización de corto plazo, se encuentran las SMAs 20 y 50 en los 27, y además en zonal ya de la bajista desde máximos. En caso de pérdida de este zonal, posible punto de reacción los 24.50, pero ya se empeoraría mucho el aspecto técnico y podríamos incluso ir a buscar el zonal de mínimos. En caso de que consiga consolidarse sobre este zonal, podría terminar dándose el movimiento de ataque de nuevo a la bajista. En Agas, en temporalidad semanal, vemos cómo está luchando por romper la resistencia de las SMAs 50 y 200. En caso de que lo consiga, siguiente punto de control o resistencia, el techo del rango de lateralización de corto plazo, donde se está posicionando la SMA 100. Y en caso de que consiguiera superar también esta resistencia, siguiente punto de control o resistencia, la parte media del rango de lateralización mayor, en el entorno de los 16.80-16.85 aproximadamente. Tenemos a los indicadores buscando reaccionar al alza en zonas intermedias, con el MACD que se mantiene cortado al alza sobre línea 0, por tanto apoyando la continuidad del movimiento, y parece que como mínimo podríamos ver un ataque al zonal de techo del rango en el entorno entre los 16 y los 16.10 aproximadamente. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo estaría buscando activar una figura de taza con asa, ya que ha conseguido en la jornada del viernes superar todas las SMAs que venían presionando a la cotización, con, muy importante, la superación en cierre de la SMA 200. Esta semana
tiene que confirmar tanto la superación de las SMAs como la activación de la figura. Para ello, debe mantenerse en cierres por encima de los 15,80, indicadores al alza en zonas intermedias, con MACD cortado al alza y buscando de nuevo posicionarse por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Fluidra. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra entre medias. La SMA 200 ejerciendo como techo y las SMAs 20 y 100 ejerciendo como soporte. En cuanto a los indicadores, tenemos signo mixto, con el estocástico en niveles de sobrecompra y el RSI buscando la reacción al alza de nuevo desde su zona intermedia. Por su parte, MACD, cortado al alza, se mantiene sobre línea cero y con pendiente positiva, lo que nos podría estar indicando que en caso de superación de la SMA 200 podríamos iniciar un proceso de ataque al zonal del techo del rango donde se encuentra el último máximo, en los 21,50. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está intentando romper y activar la clavicular del hombro, cabeza, hombro invertido que tiene formado, aunque de momento está siendo incapaz de confirmar su activación. En cuanto a los indicadores, se encuentran al alza en zonas intermedias, por lo que tendría recorrido en caso de superar el zonal en el que se encuentra y el zonal de los últimos máximos para ir a buscar el techo del rango de lateralización mayor. En cuanto al MACD, vemos cómo está en proceso de giro al alza sobre línea cero, por lo que si consiguiera romper estos zonales de resistencia, contaría la cotización con el apoyo del MACD cortado al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Grifols. Sin lugar a dudas, la estrella del mercado español esta semana, y es que el informe de Gotham City Research, en el que acusa a la compañía de fraude en la consolidación en sus cuentas anuales, ha provocado un pánico en el mercado que ha llevado a la cotización a perder en cierre semanal más de un 39%. A nivel técnico, tenemos que comentar que ha conseguido reaccionar en el zonal de suelo del rango de lateralización en construcción y suelo del canal alcista de largo plazo. RSI buscando de nuevo niveles de sobreventa con el estocástico en zona intermedia. Por su parte, el MACD está cortado a la baja apoyando el proceso correctivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo las dos veces que ha ido a buscar el zonal de suelo y apoyo en el suelo del canal alcista de largo plazo ha conseguido reaccionar, y es que se mantiene un volumen fortísimo en la cotización. En el primer apoyo, que fue cuando abrió tras la subasta, inició un rally que llevó la cotización a buscar la parte media del rango de lateralización, VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que de nuevo parece estar ejerciendo como resistencia, e incluso llegó a dar un picotazo a la SMA 200. En este zonal encontró finalmente rechazo e inició de nuevo el proceso correctivo que llevó a la cotización a buscar de nuevo el zonal de soporte. Tenemos el RSI de nuevo en zona de sobreventa con el estocástico acercándose a ella. Mucha precaución, ya que esta acción se va a mover en las próximas jornadas por las informaciones que se vayan publicando tanto a favor como en contra del proceso de consolidación que ha llevado a la compañía en sus cuentas anuales. Compras en el zonal de soporte podrían ser muy rentables si consigue la compañía demostrar que el proceso de consolidación es correcto y podría llevar a recuperar fuertemente de nuevo cotas superiores. Pero en caso de que no consiga despejar las dudas o pudiera quedar demostrado la mala fe en la consolidación, mucha precaución, que podría perder el zonal de suelo e iniciar un proceso correctivo mayor. Naturgy. En temporalidad semanal empezamos a ver mechas inferiores que nos podrían estar denotando fuerza compradora en el zonal para defenderlo como suelo. Además, se está posicionando la SMA 20 como soporte. Tenemos los indicadores buscando reacción en zonas intermedias y aunque vemos un pequeño decremento en el volumen de negociación, se mantiene medianamente constante. Por tanto, podríamos estar cerca de iniciar un nuevo intento de ataque al zonal de resistencia de corto plazo.
Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo son las SMAs 20 y 50 las que están intentando retener a la cotización. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tenemos recorrido en caso de superación para primero buscar un ataque al zonal de resistencia de corto plazo entre los 27.20 y los 27.40 aproximadamente, y en caso de superación buscar el zonal de resistencia superior en el entorno de los 27.60-28. Vemos cómo MACD está buscando giro al alza sobre el entorno de línea cero y podría terminar dando corte al alza y reingresando por encima de la misma, apoyando la continuidad del movimiento. Repsol. En temporalidad semanal vemos cómo se sigue defendiendo la zona intermedia del rango de lateralización mayor y suelo del rango de lateralización de cortísimo plazo, en el cual está contando con el apoyo como soporte de la SMA 100. Vemos que ha sido incapaz de romper la resistencia de la bajista que tiene desde los máximos históricos y además como resistencias inmediatas tiene a la SMA 50 que viene presionando fuertemente a la cotización como al VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que vuelve a ejercer como zonal de resistencia. En caso de que consiguiera romper la bajista tendría como principales puntos de resistencia inmediatos los comentados y en caso de superación en el techo del rango de lateralización de corto plazo tendría a la SMA 20. En cuanto a indicadores, vemos que el RSI se encuentra en un zonal en el que suele reaccionar con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que no podría descartarse que desde aquí pudiera iniciarse de nuevo un intento de superación de la bajista. En temporalidad diaria pinta la cosa un poco menos bonita y vemos como la SMA 20 es la que está ejerciendo como resistencia en estos momentos. Junto a la bajista y parte media del rango de lateralización en construcción, tiene posicionadas a las SMAs 50 y 200 en el zonal de los 13.40 aproximadamente, por lo que ejercerá como dura resistencia para evitar la ruptura de la bajista. RSI reaccionando al alza buscando su zona intermedia con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos estar, mientras se mantenga este zonal de suelo, preparando la posible ruptura al alza de la bajista. Solar y energía. En temporalidad semanal vemos cómo sigue defendiéndose el zonal del 38.2 de todo el tramo impulsivo como soporte. Además, este zonal coincide que tiene el VPOC, que es el punto de mayor negociación de la estructura de lateralización, que está intentando confirmarse como soporte, y también el apoyo de la SMA 200. RSI ya en zonas intermedias con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo se está buscando defender el zonal como suelo, teniendo en estos momentos como principal punto de control de resistencia a la SMA 50. Vemos un incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes que nos deja un doji que podría ser el intento de defensa del zonal para evitar la continuidad de la corrección a niveles FIBO. En caso de que continuase, niveles 50-61-8 podría ser las siguientes paradas, teniendo a la SMA 100 en el entorno entre ellas. RSI en zonas intermedias bajas, aunque todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Muy importante, por tanto, para ser optimistas y pensar en la reestructuración del valor, que no se pierda el zonal del 38.2, es decir, de los 16.50 aproximadamente. Y desde aquí, en caso de superación de la SMA 50, podríamos pensar en una reestructuración para un posterior ataque al zonal de la parte media del rango de lateralización en construcción. Almiral se encuentra cada vez más interesante, y es que, como podemos observar en temporalidad semanal, tenemos a la cotización sobre el zonal de suelo del rango de lateralización y 61.8 de este último tramo impulsivo. Vemos incremento en el volumen de negociación, por lo que podría estar fraguándose el inicio del ataque o ruptura de resistencias. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias, estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa, y vemos como el MACD está en proceso de giro al alza que podría terminar dando corte al alza y reingresando por encima de su línea cero si consigue romper sus resistencias e iniciar el movimiento impulsivo.
Primer zonal de resistencia SMA50 que está ejerciendo como un techo durísimo junto con el VPOC del proceso de lateralización, que es el punto de mayor negociación que tras haber sido soporte está confirmado como resistencia. En caso de superación de este punto, en los 8,90 se encontraría con la SMA20. Y en caso de superación de ambas, siguiente punto de control o resistencia, antes de llegar al zonal de techo, la SMA100. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como a la SMA50 semanal está unida la SMA200 diaria, ejerciendo como techo. En caso de que pudiera venir algún tipo de rechazo, tendríamos tanto a la SMA20 como SMA50 diarias como puntos de soporte. RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico en zonas intermedias altas y MACD cortado al alza y posicionado por encima de línea cero. Por tanto, parece que podría estar cerca la ruptura del zonal de resistencia con un ataque como mínimo al zonal de los 8,90, donde se encontraría tanto con la SMA20 semanal como la SMA100 diaria. Global Dominion se encuentra en un punto muy interesante a la par que crítico, ya que, como podemos observar en temporalidad semanal, podríamos estar ante la estructura de sacudida o sprint de la estructura mayor, lo que la confirmaría como una estructura acumulativa. Pero mucha precaución en caso de que se pierda de nuevo el zonal de suelo de la estructura, ya que en ese caso se invalidaría este escenario y lo que vendría sería un proceso correctivo mayor. En esta estructura de lateralización vemos fuertes incrementos en el volumen de negociación que podría estar confirmándolo como el evento de sacudida de la estructura mayor. En estos momentos tenemos a la SMA20 presionando y a la cotización sobre un nodo de volumen bastante fuerte que está impidiendo o dificultando el reingreso de la cotización en la estructura mayor. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido como mínimo para poder darle un picotazo al zonal de techo de este proceso de lateralización. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA100 la que está ejerciendo como resistencia sobre el nodo de volumen superior de la estructura de lateralización. Como podemos observar, si se supera este nodo de volumen, podría iniciar un rally de nuevo hacia el zonal de techo del rango de lateralización. En la jornada del jueves, fortísimo incremento en el volumen de negociación, teniendo justo por debajo, defendiendo el zonal de la parte media, a las SMAs 20 y 50. RSI reaccionando al alza en su zona intermedia con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra. Por tanto, veremos si tiene que reestructurarse todavía sobre el zonal de la parte media, es decir, sobre los 3,28, 3,30 aproximadamente, o si finalmente consigue romper la resistencia de la SMA 20 semanal y 100 diaria e iniciar el movimiento de ataque como mínimo al zonal de techo. Energy SolarTech. Tenemos a la cotización de nuevo buscando el zonal de suelo de los últimos mínimos con el RSI acercándose a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene algo de recorrido, y el estocástico que ya está a punto de entrar en ella. En caso de reacción desde este zonal, tendríamos el primer punto de control de resistencia en el zonal de resistencia superior, 4,75, 4,85 aproximadamente, y en caso de superación, la SMA20 que se está posicionando en los entornos de los últimos máximos. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se está configurando una bajista desde los máximos de diciembre y en esta bajista se están posicionando justo en el zonal de resistencia superior las SMAs 20 y 50. Tenemos al RSI buscando niveles de sobreventa también en temporalidad diaria con el estocástico en sobreventa. Por tanto, parece probable que el zonal de suelo de los 4,45, 4,50 aproximadamente vuelva a actuar como zonal de rebote. O la luz. Vamos con una opción meramente especulativa en estos momentos. Tenemos la cotización rechazada de nuevo en el techo del canal bajista en el que se encuentra y por la SMA 20 que está ejerciendo como una durísima resistencia.
Vemos incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que podríamos estar quizá ante la posibilidad de la ruptura del canal y el inicio del movimiento de recuperación, que en caso de que se produjera tendría como objetivo el zonal de los mínimos previos donde la espera la SMA 50. En temporalidad diaria vemos a los indicadores buscando reacción con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando la reacción desde niveles de sobreventa. Por su parte, MACD podría terminar dando corte al alza si se inicia el proceso impulsivo. Tenemos a la SMA 20 ejerciendo como claro zonal de soporte. Podríamos estar como mínimo ante la posibilidad de un nuevo ataque al zonal de los últimos máximos, lo que sería visitar el zonal de los 3.50 aproximadamente, donde estaría esperando la SMA 20 semanal. Por tanto, en este punto, precaución. Por encima, en caso de que los superase, tendría las resistencias tanto de las SMAs 100 como 200. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y si no lo has hecho ya, recordarte que puedes suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vaya compartiendo y también ayudarme a hacer crecer la familia compartiendo el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el canal.